Bueno, en la siguiente parte vamos a hablar lo que es el funcionamiento del ventilador mecánico. Entonces tenemos que el ventilador mecánico tiene dos formas de funcionamiento, en el cual está por presión negativa y por presión positiva. La de presión negativa se utilizaba anteriormente en los primeros ventiladores y era para generar presiones negativas intermitentes sobre el cuerpo. Eso se daba cuando la persona se encontraba dentro de una cámara hermética, ejercía una presión positiva sobre la vía aérea, pero se generaba una presión negativa en el tórax con respecto a la boca. Para crear una presión menor en el exterior, eh, una, una presión menor en el interior de la cámara a comparación de las nubes. Ahora tenemos lo que es la ventilación mecánica por presión positiva, que es lo que se utiliza en los nuevos ventiladores. Y lo que hace es asistir al paciente de manera espontánea al aplicar una presión positiva durante la expiración y permitir la expiración pasiva mediante la eliminación de la presión inflada. Esa presión positiva tiene dos tipos. Lo que es la ventilación invasiva, que es cuando el paciente experimenta una insuficiencia aguda, donde se inserta un tubo al paciente a través de la boca o nariz y se conecta a la máquina de ventilación. Ese tubo pues es una intubación endotraqueal o de una cánula de traqueostomía. La no invasiva es en búsqueda de mejorar el intercambio gaseoso y trabajo respiratorio sin forzar alguna fatiga muscular. Este tipo de ventilación pues no usa lo que es la intubación y es normalmente cuando el paciente experimenta una insuficiencia respiratoria. Esa se usa lo que es las máscaras y emplea lo que es preveniendo lesiones y sedaciones. Ahora bien, hablando un poco de sensores, vamos a tener sensores de flujo que van a determinar la cantidad de flujo que se le entrega al paciente y van a controlar sus proporciones. Estos van a tener alarmas de fuga de aire y van a existir dos tipos de sensores de flujo. Unos que son internos, que van a controlar la cantidad de flujo que se le entrega al paciente, y externos. Y los otros son externos, que van a generar la lectura de los parámetros entregados al paciente. También existen sensores de presión que se encuentran ubicados en la tarjeta electrónica del ventilador y son esenciales para obtener datos de flujo a partir de la diferencia de presión producida en cada entrada del sensor. La siguiente, por favor. También tenemos sensores de oxígeno que son conocidos como selvas galvánicas que miden la concentración de oxígeno resultante de la mezcla de gases entre el oxígeno y el aire, y su funcionamiento se basa en una reacción química que entra en contacto con el oxígeno y proporciona la concentración de este. Siguiente, por favor. También tenemos sensores de temperatura que monitorean continuamente la temperatura del aire que sale hacia el paciente. Este sensor asegura que la temperatura se mantenga dentro de un rango seguro. En caso de que la temperatura de aire del ventilador mecánico exceda este rango, el sistema activa un estado de enfriamiento o calentamiento según sea el caso. Siguiente. Y por último tenemos los sensores de vacío que tienen como función medir la presión negativa producida por el ventilador mecánico. Este sensor va a emitir una alarma cuando la turbina del ventilador esté obstruida o el paciente no esté recibiendo una ventilación adecuada. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar de los actuadores. El primer actuador que podemos encontrar son las válvulas expiratorias, las cuales van a liberar la presión dentro de los pulmones del paciente a una cierta frecuencia y tiempo, donde durante la fase inspiratoria la válvula se encuentra sellada, mientras que en la fase expiratoria se encuentra abierta. También tenemos válvulas inspiratorias, que son pues otro componente donde controlan los parámetros entregados por el dispositivo. Estas válvulas están conectadas a un extremo de la manguera en conjunto con el sensor de flujo. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que la válvula expiratoria está diseñada para tener una presión de cierre controlada por el motor de bobina, de tal manera que si la corriente es igual a cero, la válvula se abre completamente. Si se le suministra corriente al motor, se sella el puerto de la válvula. Por lo tanto, en las fases inspiratorias se le va a suministrar una corriente al motor para sellar completamente esta válvula y que no haya un flujo. Siguiente, por favor. Ahora tenemos válvulas de alivio de sobrepresión y válvulas de seguridad que componen el bloque de válvulas de seguridad del sistema de ventilación. En este caso, la válvula de alivio de sobrepresión va a tener como función evitar que la presión en el circuito respiratorio del paciente alcance un nivel muy alto, mientras que la válvula de seguridad va a funcionar como una electroválvula que detecta cuando el ventilador mecánico presenta una condición de error para que el solenoide disminuya su energía y permita que el esfuerzo inspiratorio por parte del paciente se extraiga desde el ambiente, para que no haya un daño en él. Siguiente. Y por último tenemos la válvula de retención de gases, que va a permitir el flujo de los gases en un solo sentido y va a evitar el retorno de ellos gracias a su estructura, que pues solamente deja que el flujo vaya en un solo sentido.
Ahora bien, para hablar de las señales obtenidas por el ventilador mecánico, pues se tiene que tener en cuenta que al ser un equipo de ventilación asistida debe tener curvas de ventilación de manera gráfica en la interfaz, para poder así conocer la interacción entre el equipo y el sistema, pues, sistema respiratorio del paciente. Entonces, para comenzar, se debe considerar las características de las señales que se determinan pues, por el tipo de señal, por la amplitud de la onda, la frecuencia de la señal y la forma de la onda. La onda es representada de manera digital, como se mencionó anteriormente, pues en la interfaz, y esta va a mostrar el flujo de aire, la presión y el volumen. Respecto a la amplitud, nos va a indicar la magnitud suficiente para poder ejercer la ventilación. La frecuencia que esta va a tomar va en un rango de 10 a 60 ciclos por minuto. Y finalmente se aplican formas de ondas típicas, como es la triangular o de rampa, las cuadradas o sinusoidales. Ahora bien, respecto a la onda de presión, esta hace alusión a la presión de aire en el circuito de ventilación, correspondiente al aire que entra a los pulmones durante la fase inspiratoria, y seguido de esta muestra la disminución de la presión cuando se presenta la fase expiratoria, para así poder permitir la salida de aire. Tal como se ve en la figura, tenemos un peak que hace referencia a la presión pico que el paciente va a tener, y esta se va a ajustar en función al paciente, y una P-plat que hace referencia al valor de la presión con la vía abierta en meseta. De igual manera, vemos que después de P-plat tiene una presión positiva, y luego cuando se da la pendiente y se alcanza el pico, es la presión inspiratoria máxima. Ahora bien, con base a la señal de flujo, la gráfica muestra la cantidad de flujo de aire entregado por el ventilador al sistema respiratorio del paciente en cada ciclo respiratorio. Esa se muestra como una línea que se eleva durante la fase inspiratoria, cuando el aire fluye del ventilador al paciente, y luego va a descender durante la expiración cuando el aire fluye del paciente al ambiente o al sistema de exhalación. Como se ve en la figura, la primera parte, la parte positiva, va hacia los pulmones, y la parte negativa es cuando ya se abandonan los pulmones. Continuando con la señal de volumen, esta es una representación gráfica del volumen de aire entregado al paciente en cada ciclo respiratorio. La primera parte es una pendiente rápida y constante de volumen entregado al paciente, que es cuando sucede la fase de inspiración, que es cuando hay el llenado de los pulmones. Seguido de esta hay una fase de meseta inspiratoria que representa el volumen corriente máximo suministrado, y durante la fase expiratoria el volumen disminuye rápidamente hasta el valor de la línea base, que es cuando se presenta el vacío de los pulmones. Finalmente, cabe destacar que las señales de presión y de flujo son censadas por el ventilador, y la señal de volumen es calculada matemáticamente. Bueno, una vez teniendo en cuenta los principios y funcionamientos de las señales, debemos saber mediante qué componentes se van a realizar estas gráficas. Entonces, pues se van a establecer las partes del equipo. Primeramente se tiene pues un panel de programación, un sistema electrónico, un sistema neumático, además de un sistema de suministro eléctrico, como también de suministro de gases, y por último el circuito del paciente. En este caso, entonces, tenemos para el panel de programación, se establece que los procesos para los parámetros ventilatorios de oxigenación, además de configuraciones para las alarmas que notifiquen al personal médico sobre algún comportamiento inadecuado. En el sistema electrónico, pues este cuenta con una serie de procesadores electrónicos y microprocesadores que permiten la memorización de los parámetros y datos para el paciente, como por ejemplo la altura, y en algunos modelos se configura de manera automática el peso. Este además también cuenta con una alimentación a la energía mediante una conversión analógica a digital y un sistema de control y vigilancia para el sistema en sí. A su vez, el microprocesador permite una comunicación con el motor que acciona el pistón o la turbina para almacenar y encargarse de suministrar el volumen y el flujo necesario del aire, entrando de esta forma al sistema neumático, que pues es una parte mecánica que cuenta con filtros, válvulas, limitadores y un humidificador y diversos elementos pues, que permiten la mezcla de aire y oxígeno para que sea posible controlar el flujo en el momento de la expiración e inspiración. En el sistema de suministro eléctrico se establece una conexión de fuente externa que debe estar siempre con una contabilidad, un voltaje de 110 o 220 voltios, considerando si se trata de una corriente alterna o continua. Y pues además estos ventiladores tienen una batería interna recargable compatible con el voltaje mencionado, pues esto es para que se puedan trasladar en ambulancias. Y en el sistema de suministro de los gases necesarios para el ventilador mecánico se deben tener principalmente gases como el aire, el oxígeno y algunos modalidades actuales, óxido nítrico y otros gases medicinales que deben ser ingeridos por el paciente al momento del soporte respiratorio. El circuito del paciente está relacionado con todos los mecanismos de conexión entre el paciente y el ventilador, suelen ser desechables y son ramas unidas en Y, en la cual una se encarga del mecanismo inspiratorio que sale del ventilador y llega al paciente, mientras que la otra rama es desde el paciente hacia la válvula expiratoria.
Como podemos ver en la vista anterior, pues tenemos primeramente la pantalla y los botones, también para silenciar las alarmas. Debajo de este se tienen todos los suministros de los gases para conectar el circuito del paciente. También se puede contar con un compresor que es opcional y pues el carro para poder movilizarlo y pues un brazo de soporte, y en la parte posterior pues se tienen ya una bandeja para poner los medicamentos, el filtro, el ventilador, las válvulas para conectarse al paciente, una trampa de agua, los interruptores de switcheo para encendido y la alimentación.